Buenas tardes. Mira, a ver, Ángel, si el tuyo funciona también correctamente. Parece que sí. Vale, perfecto. Bueno, pues muy buenas tardes, queridas compañeras y compañeros y el resto de las personas que han querido estar con nosotros. Me corresponde en esta tarde invernal una doble y agradable función. En primer lugar, presentar a Ángel García Sanz Marcotegui y, en segundo lugar, subrayar brevemente el alcance del libro que presentamos para nuestra organización. Ángel García Sanz, ya un veterano conocido de esta casa, tiene una larga trayectoria y una larga experiencia. Nos conocimos, él y yo, en el ya lejano 1976, opositando los dos a agregados de instituto. En Córdoba, nada menos. Allí conocí yo a Ángel García Sanz. Y después de ganar aquella oposición, Ángel ha sido profesor en el Navarro Villoslada, en la Universidad del País Vasco y en la Universidad Pública de Navarra, primero como titular y ahora como catedrático de Historia Moderna. Sus líneas de investigación básicamente son la demografía y el comportamiento político-social de la sociedad navarra de los siglos XIX y XX. Pero dentro de esta amplia línea de investigación tiene una línea concreta que nos interesa especialmente esta tarde, porque es la historia del socialismo en Navarra. Nada menos que los libros que voy a citar están específicamente dedicados a este menester. Los obreros conscientes navarros, Gregorio Angulo; Pablo Iglesias y el socialismo navarro; Constantino Salinas, un médico comprometido con el socialismo democrático; el diccionario biográfico del socialismo histórico navarro, primer tomo; Matilde Huici, una intelectual moderna socialista; y finalmente el que hoy presentamos, el diccionario biográfico del socialismo histórico 2. Bueno, la historia del socialismo en general es una historia relativamente bien conocida, sobre todo a través de sus líderes: Iglesias, Largo Caballero, Prieto, Besteiro, González. Yo creo que Ángel no tendrá ningún inconveniente a que hoy recordemos justamente a un historiador que acaba de fallecer, Julio Aróstegui, que ha dedicado la biografía probablemente definitiva de Largo Caballero. Fue su último trabajo presentado justamente unos días antes de su muerte. Y además de los líderes, evidentemente conocemos los hechos más sobresalientes y las grandes líneas de actuación. Pero los partidos, procuro recordarlo cada vez que tengo ocasión, los componen no tanto sus dirigentes cuanto sus militantes anónimos, aquellos que dan su tiempo, dan su dinero, en algunos casos han dado su vida por la causa. Y yo creo que hoy, una vez más, es el momento de reivindicar a todos aquellos que hacen que este sea un partido de estas características. Hace unos años, Ángel me habló de la posibilidad de iniciar un diccionario del socialismo histórico navarro y su pretensión de estudiar y publicar varios tomos. Y solo la referencia a los varios tomos a mí me sorprendió. ¿Varios tomos de socialistas navarros? Pero si nos habían dicho que cabemos en un autobús, históricamente hablando, ¿cómo es posible que efectivamente aparezcan tantos? Pues están apareciendo. El primer tomo, que abarca de la A a la F, incluye a 220 personas de todo tipo. Y este segundo tomo, que es el que presentamos hoy, abarca, es verdad que son letras siempre prietas, solo dos letras, la G y la H, y contiene las referencias a 423 socialistas históricos navarros o vinculados con Navarra. Ciudadanos de carne y hueso, comprometidos con ideales minoritarios, empezamos a pensar que ya no tan minoritarios como siempre se nos había dicho, perseguidos, algunos de ellos fusilados y, afortunadamente también, algunos de ellos recuperados en parte en esta última etapa. Y estas cuestiones que acabo de señalar me permiten hacer una muy breve referencia
una muy breve reflexión de carácter político que me vais a permitir en este entorno en el que estamos cuasi de familia. Es evidente que la historia la construimos entre todos, ricos y pobres, católicos y agnósticos, de izquierdas y de derechas, nacionalistas vascos y nacionalistas españoles o regionalistas, y conocer la participación de todos es conocer mejor Navarra, una tierra que no es patrimonio de nadie, a pesar de que algunos han pretendido patrimonializarla, porque a todos nos pertenece y todos la hemos hecho en la medida de nuestras posibilidades. Y digo esto porque el libro salió en los últimos meses de 2012, un año de aniversarios y conmemoraciones, 1212, 1512, 1812 también, Paco, a los que, por cierto, dice el autor y con razón, que la Navarra institucional ha dedicado todos sus esfuerzos, tal vez abandonando un poco otras Navarras también existentes. Todos los partidos, incluso hoy, que no tenemos analfabetos en nuestras filas, lo que sí tendemos todos a ser ágrafos. No hay manera de que escribamos un folio, tenemos una cierta aversión. Y por lo tanto sorprende mucho el interés, lo señala el autor en el prólogo, el interés por escribir y el interés por divulgar de aquellos hombres, sobre todo a través de la revista Trabajadores. Personas que mandaban sus aportaciones desde pueblos de 200 habitantes, 150 habitantes, en la Navarra de los años 30. ¿Cómo lo hacían? Eran, sin duda, obreros conscientes, preocupados por la doctrina y la ideología, y llegamos a la conclusión de que se creían lo que profesaban. Y tenían clara su ideología y su mensaje, un mensaje nítidamente de izquierdas, internacionalista y en defensa de la clase trabajadora. Y dice el autor, y subrayo yo también, enfoque que nada tiene que ver con las preocupaciones de signo panidentitario tan frecuentes en los sedicentes fuerzas izquierdistas actuales. No necesito dar más explicaciones porque se entiende perfectamente. Una última reflexión es señalar que nuestro partido tradicionalmente carece de implantación global en el territorio de Navarra. Y, sin embargo, sorprende saber que en aquellos tiempos en los que era verdaderamente más difícil llegar a la Navarra rural, aparecen escritos de personas de sitios inimaginables hoy en día vinculados al socialismo. Isaba, Aibar, Allín, Burguete, Erro, Espronceda, Eulate, Imarcuain, Mués, Sada de Sangüesa, Ujue, Ustarroz, Huarte de Araquil. Allí hubo socialistas. Hoy solo hay votantes socialistas, pero no hay apenas militantes socialistas. Y esto es evidente que es un déficit que, de alguna forma, primero lo tenemos que constatar y, en segundo lugar, en la medida de lo posible, corregir. Y es evidente, y con esto termino, que estos hombres nos interpelan a los socialistas actuales en nuestra tarea de hoy, que evidentemente tiene que ser básicamente la misma: tratar de conseguir una Navarra más justa, más próspera y más solidaria. Bueno, pues esta centralidad yo creo que es preciso utilizarla en favor del interés general y de las clases más necesitadas y, evidentemente, tarea no nos falta en la Navarra de hoy. Pero, en todo caso, lo que acabo de hacer ahora yo es la introducción y lo importante es el libro y el autor y, por lo tanto, Ángel, una vez más, como navarro, como historiador y como presidente del PSN, muchas gracias por tu aportación y por tu esfuerzo y, evidentemente, que a eso hemos venido. Tú tienes la palabra. Gracias. Bien, pues muchas gracias por esta más que amable presentación. Y, bueno, pues voy a entrar ya en la presentación del libro, señalando que, como es lógico, todo lo que dije ahora era febrero de 2008, justamente 5 años, pues dije en ese momento en la presentación del primer tomo. Lógicamente, tanto el título como el formato, la temática, la estructura de las voces es la misma que en el primer tomo, es decir, se trata de recoger, en la medida de lo que las fuentes lo permitan, toda la información
posible sobre los socialistas navarros y también sobre aquellos otros que, en fin, estuvieron en unas posturas próximas al socialismo o estuvieron militando en el socialismo en una etapa y después evolucionaron hacia otras fuerzas políticas, etcétera. Bien, tengo que decir que, a diferencia del primer tomo, y esta es, diríamos, pues quizá lo más reseñable, esto es lo más reseñable, aquí he incluido también aquellos que no nacieron en Navarra, pero que desarrollaron su actividad profesional y su militancia en Navarra. Alguien podría decir, bueno, ¿y por qué no lo hiciste esto en el primer tomo? Pues por una razón muy sencilla, por cuestión de tiempo. Esto, la elaboración de un diccionario de estas características supone, bueno, pues tener que consultar una serie de fuentes sumamente variopintas y con los que había nacido aquí ya tenía suficiente. Pero, en fin, a la hora de abordar el segundo tomo me di cuenta que esto era, por así decir, injusto, ¿no? Y entonces decidí pues hacer también las voces de aquellos no nacidos en Navarra. Esto ha supuesto que el elenco de voces se ha ampliado casi al doble. Si en el tomo de la A a la F incluí 220 aproximadamente, en este van 420. Y además únicamente de dos letras, la G y la H. Ciertamente yo pensaba, y además por eso el tercer tomo está bastante avanzado, pues que podría incluir la I, la J, incluso la L. Pero después empezaron a salir, en fin, muchísimos desconocidos y por eso se ha, en fin, reducido a dos letras. Tengo que decir además que son dos letras realmente, en fin, comprometidas. ¿Por qué? Porque en la G pues abundan los Garcías, los González, los Gil, etcétera. En la H los Hernández. Nada más diré que he incluido exactamente 82 Garcías, 38 González, 24 Hernández, 18 Giles, 14 Gardes, 13 Goicoecheas. Y esto genera un problema tremendo porque no es que uno se llame, en fin, José García, sino que igual es José García Jiménez y en un pueblo hay 4 individuos que se llaman así. Y hay que andar, en fin, por decirlo coloquialmente, con muchísimo cuidado para no confundir a los individuos. Bien, de otra parte, tengo que decir que, como es lógico, pues el marco cronológico que abarca este diccionario pues es el mismo que en el primer tomo. En fin, se puede discutir, y es discutible por qué hasta 1939. Una de las razones, aparte de la fractura que supone el 39 y más para el socialismo navarro, es la cuestión de tiempo. Ahora, en fin, en la Fundación Pablo Iglesias estamos un equipo trabajando en los tiempos posteriores y, bueno, con el tiempo pues se hará lo que se pueda en este sentido, ¿no? Pero a mí, además, tengo que decir que me interesa más exactamente el socialismo histórico. Por ejemplo, noticias de que en 1888 sale un individuo de Salinas de Oro de Navarra que da 25 céntimos para una huelga de unos obreros austriacos. Y uno se pregunta, en 1888 en Salinas de Oro, en fin, ¿qué sabía de lo que ocurría en el Imperio austrohúngaro, ¿no? O, por ejemplo, una noticia que me salió el otro día, que esto es, en fin, una manera de investigar que va enlazando unas noticias con otros en una especie de locura policial. Me refiero a lo siguiente, pues uno de los, en fin, los dirigentes más señeros del socialismo navarro, Tiburcio Sácar, pues por casualidad descubrí que en 1899 había fundado un periódico en Madrid que se llama La Luz Obrera. Claro, estuve la semana pasada en Madrid, a ver, seguirle la pista y no he encontrado de momento ningún ejemplar, ¿no? Pero bueno. O, por ejemplo, que, en fin, yo me acuerdo aquí hace ya, no sé si 20 años, pues hablé de la primera agrupación socialista de Pamplona en 1892 y el otro día me salió una noticia de que ya en 1891 había un grupo trabajando por la idea, ¿no? Entonces, bueno, descubrir quién, dónde, en qué fuentes bebieron, con quién contactaron, dónde escribieron, etcétera, pues es en fin, un trabajo arduo, ¿no? Bien, en cuanto a los objetivos, tengo que decir que, en fin, fundamentalmente, pues lo que se trata es de reunir esta información desde fuentes sumamente variopintas, teniendo en cuenta que gran parte, por no decir
práctica totalidad de la documentación del Partido Socialista en Navarra anterior a la Guerra Civil está perdida, pero a través de fuentes indirectas, a través, por ejemplo, ahora gracias pues a los nuevos sistemas de información como prensa histórica, etcétera, pues se puede acceder a mucha prensa digitalizada en la que aparecen pues algunos artículos de individuos que por sus apellidos pues pueden parecer navarros, pues se trata con otras fuentes del archivo, lo que se llama ahora el Centro de Documentación Histórica de la Guerra Civil en Salamanca, el semanario Trabajadores, toda la documentación del Tribunal de Responsabilidades Políticas, que ya es de fácil consulta, pues paliar una deficiencia que se une a esta falta de la información del propio partido, es la falta de sus órganos de expresión. En Navarra se enfatiza mucho acerca de un tipo de prensa u otra, pero se olvida que hubo, periódicos de escasa tirada, de periodicidad semanal, pero quizás aquí extrañe pues saber que el IRUSEME, Unión Productora, el Obrero Republicano, el Obrero Navarro, La Protesta, La Verdad, no la hoja parroquial que nace en la República, sino La Verdad que nace en 1909, La Protesta, Unión Ferroviaria, son periódicos, afines al socialismo, dirigidos buena parte de ellos por Gregorio Angulo, y de los cuales prácticamente no se conserva ningún ejemplar. Entonces, hay que compensar esta falta de noticias con noticias que dan precisamente los adversarios de los socialistas, y por ello hay que, someter a un análisis crítico todo lo que se dice desde fuentes adversas. Bien, se trata que con esta información de explicar, porque el historiador su obligación es explicar, el preguntarse el por qué aquí sí, por qué aquí no, por qué aquí más tarde, por qué aquí con unos matices, el explicar cómo el Partido Socialista en Navarra, en las elecciones en que se presentó solo por primera vez, las elecciones del 19 de noviembre del 33, obtuvo casi 22.000 votos. 22.000 votos en aquella España, en el caso de Navarra suponía un 14%, un voto consciente, y creo que es una cifra que desde luego, se puede someter a muchas valoraciones, pero no es ni testimonial ni residual como algunos pretenden. La prueba es la reacción de los periódicos de derechas que se percataron, lo mismo que las elecciones del 28 de junio del 31, que no eran tan hegemónicos como podía creerse. Bien, en la introducción del primer tomo, hablaba allí de toda una serie de hitos en la historia, vamos a decir, del movimiento obrero navarro. Aquí, como, eso ya está dicho, lo que hago es exponer, noticias acerca de cómo, en los pueblos que ha citado Román y otros, hay muchísimos corresponsales de trabajadores que dan noticias pues, de la situación de las clases más desfavorecidas en sus pueblos de origen. Son decenas y decenas de ellos. No quiere decirse que todos sean socialistas, ni mucho menos, pero obviamente estaban en un marco muy próximo al socialismo. Bien, otra cuestión que me parece importante es que, como ha dicho Román, yo he tratado de, en la medida de lo posible, en la medida que lo permitan las fuentes, reflejar, sin entrar en valoraciones, qué es lo que pensaban estos socialistas navarros, qué es, por así decir, cuál es la preocupación que anidaba en estos hombres. Prácticamente la mayoría de los textos aparece que la Navarra de entonces eran analfabetos, y llama la atención, que muchos de ellos, escribían y escribían muy bien. Y tienen unos escritos que además, sorprende que utilizan unos conceptos sobre solidaridad internacional, el capitalismo, explotación burguesa, etcétera, que plantea un interrogante, yo todavía que creo que está sin resolver. ¿Dónde bebían estos campesinos navarros de los años 20 y 30 que hablaban de Mussolini, de Hitler, de política internacional, la típica terminología propia, después del ideario socialista, con gran propiedad? ¿Dónde aprendieron? ¿Dónde leían? ¿Quién les dijo? Esto es algo que llama poderosamente, podemos decir, la atención.
Bien, cuando toda la serie esté terminada, yo espero todavía que, en fin, que harán falta 2 volúmenes para incluir no a la totalidad, porque siempre, obviamente, nos dejamos muchas voces, pero entonces se podrá hacer un trazado bastante completo sobre el origen geográfico, etcétera. De momento, tanto en el primero como en el segundo tomo, pues se pone de manifiesto que el grueso de estos socialistas son de Pamplona, de pueblos de la Ribera, pero también de la Barranca, sobre todo de la Borunda, fundamentalmente de Alsasua, pueblo ferroviario, donde el socialismo tenía una fortaleza tremenda y el nacionalismo no la tenía en absoluto, a diferencia, en fin, en alguna medida de lo que ocurre hoy, ¿no? Pero también en los valles pirenaicos, en Salazar, en Aezcua, donde proseguía la tradición liberal avanzada republicana del siglo XIX, y luego también llama la atención no solamente en Aibar o en Ujue, que son pueblos, en fin, para los parámetros navarros relativamente importantes, sino en pueblecitos pequeños de Tierra Estella, o incluso al norte de Tierra Estella, que escribían unos artículos sobre el Valle de Allín, etcétera, que realmente sintonizaban con lo que estaba ocurriendo pues, en pueblos de mayor tradición, de mayor solera, como Castejón, Alsasua, etcétera. Bien, tengo que decir que de sus escritos se puede destacar, en fin, que fundamentalmente su preocupación máxima era, por así decir, su apelación continua a la justicia social, a la fraternidad, a la solidaridad internacional. Por eso, como ha dicho Román, pues lo sitúa en las antípodas de, en fin, de los que entonces y ahora pues parecen obsesivamente preocupadas por cuestiones identitarias. Este es otro gran interrogante que tiene por delante la historiografía navarra. Cómo la guerra ha supuesto una fractura tal en la cual todo lo relativo a cuestiones identitarias se puede decir, con los riesgos que entraña, en fin, al decirlo tan esquemáticamente, las posturas de las izquierdas y las derechas son exactamente las contrarias que antes de la guerra. Hoy, ciertos defensores de la, en fin, vamos a decir, de la lengua y cultura vascas, lo hacen con tal beatería, incluso diría mojigatería, que no envidian nada a la defensa de la lengua y la cultura vascas que hacían los canónigos integristas a principios del siglo. La única diferencia es que, si a principios de siglo se podían citar infinidad de artículos, los integristas, la Navarra oficial, los tradicionalistas en general, defendían un planteamiento etnocentrista de la cultura navarra para apuntalar el sistema, para mantener el orden, ahora se hace del mismo modo para destruirlo. Pero la gran pregunta es cómo, ahí hay una magnífica tesis doctoral, cómo se produce ese cambio, que es explicable, pero que hasta ahora, pues únicamente, como dije aquí hace 2 meses o 3 meses, pues se aborda desde una perspectiva de descalificación al adversario, tratando de mal navarro, o, en fin, con peores descalificaciones a que no sostiene las propias posturas, y estamos en una tierra en que somos especialistas en explicar fenómenos complejos con explicaciones simples, y así no vamos a ninguna parte. Bien, aparte de, digamos, esta preocupación que es la propia del socialismo de la época, a mí me llama la atención también sus frecuentes apelaciones a la paz. Hay que tener en cuenta que la República eran plenamente conscientes del reto que suponía Hitler y Mussolini. Entonces, para ellos, el combatir a la guerra está, en fin, obviamente lo utilizan todo el reciente pasado de España, la crisis del Barranco del Lobo, es decir, la guerra del Rif, en fin, la derrota de Anual el año 21, para, en fin, hacer propaganda a favor de la paz, denostando al régimen monárquico anterior, porque utilizaba la guerra, en definitiva, para defender sus intereses, ¿no? Pero, independientemente de este aprovechamiento, vamos a decir, a su favor, este pacifismo parece evidente, sobre todo en relación al futuro, al reto, vamos a decir, fascista. También llama la atención, desde principios de siglo, su generosidad.
He dicho de Salinas de Oro porque la verdad me llamó mucho la atención en 1888, pero desde finales de siglo, cuando en el socialista, en la lucha de clases, aparecen suscripciones por las razones más variopintas, pues convertir el socialista en un diario y por tanto se necesita una inyección de capital, comprar una rotativa nueva, pagar a los representantes del Partido Socialista el viaje que hacen a la reunión que tienen los partidos en Bruselas, siempre aparece en la relación de los que dan alguna pequeña cantidad de dinero, pues Pamplona, pues 15, 20, 30 personas, ¿no? Y, en fin, esto desde finales del 19 hasta la Guerra Civil. Ten en cuenta que dan unas cantidades que hoy diríamos son ridículas, 0,25, 0,50, una peseta ya era muchísimo. Hay que tener en cuenta que los sueldos entonces oscilaban a principios del siglo entre, en fin, las 3 pesetas, las 3,50, para que nos hagamos una idea. Entonces hay continuamente, no digamos ya la República, en fin, por las víctimas de Arnedo, por las víctimas de Villafranca, continuamente se está aportando dinero. Bien, lo dicho, este lenguaje, vamos a decir, que es el propio de gentes más avezadas a la lectura, enlaza además también en muchos de ellos, y también es otra cuestión muy interesante, con, vamos a decir, unos planteamientos muy radicales dentro del socialismo. Trabajadores es un semanario, yo creo que es un gran semanario. Además, su colección está casi entera, nace antes de la República y su último ejemplar, que es muy interesante, se editó el 18 de julio. Yo creo que está también necesitando la tesis doctoral, ¿no? Pues ahí podríamos decir que todas las referencias a la terminología propia del sector más izquierdista del partido, es decir, pues la vanguardia del proletariado, revolución social, etcétera, es, en fin, sumamente frecuente, Y, insisto, en gentes no solamente lo que podemos llamar los intelectuales del partido, abogados, algunos, pocos ciertamente, maestros, profesores, periodistas, etcétera, sino gentes de un nivel más bajo. Y también, en fin, es llamativo, digamos, constatar esta terminología, el uso de esta terminología. También llama la atención la confianza ciega, diríamos, que estos socialistas navarros tienen en que finalmente todos los esfuerzos, vamos a decir, las tareas, los sacrificios, acabarán en el futuro con la implantación de un régimen que acabará con lo que ellos consideran la gran injusticia del sistema capitalista. Es claramente en este sentido que, en fin, actúan fundamentalmente, tienen un motor que les mueve, es la lucha por lo que dicen ellos el ideal, la idea, el ideal emancipador de la clase obrera. La clase obrera, desde un planteamiento, obviamente, ni navarro, ni vasco, ni español, la clase obrera del mundo entero, ¿no? En este sentido, incluso también llama la atención, por otro lado, cómo al lado de esta terminología, o trufando la terminología propia esta radical, aparecen unos términos que podríamos decir son los propios de la religión católica, en el sentido de que se utiliza, pues por ejemplo, conceptos como redentor, ideal salvador, el maestro, que es Pablo Iglesias, pues en el mismo sentido mesiánico que va a suponer para los creyentes, vamos a decir, en sentido trascendental, pues el paraíso cristiano, ¿no? Aquí, Jesucristo, desde luego, para ellos es el gran revolucionario, la Iglesia lo ha traicionado, pero realmente para ellos, en fin, es una nueva religión la que tienen con el socialismo como sustituto en muchos de ellos de la religión tradicional, porque también es perceptible cómo muchos de ellos pues abandonan la práctica religiosa, un tema también muy interesante, yo creo que se ha abordado, en fin, de una manera poco más que anecdótica, es el hecho de que muchos de estos socialistas pues celebran los nacimientos de sus hijos o las muertes de sus parientes, en fin, sin ceremonias religiosas. Yo recuerdo, porque me llamó la atención, el Milagro, hacen un alarde, vamos a decir, de los bautizos que ya no se hacen, sino recogidos en el registro civil, no canónicamente, los nombres que les ponen,
libertad, floreal, una serie de cosas que, en fin, luego cuando llegó el 36, pues obviamente les obligaron a todos ellos a cambiar el nombre, ¿no? Entonces es todo un mundo, toda una nueva cultura que aflora ahí, que rompe con una determinada imagen de la Navarra rural. Por supuesto, en fin, como se deduce de lo que he dicho hasta ahora, los sujetos políticos que aparecen en sus textos son Navarra, España, el mundo. Incluso habría que distinguir entre ellos a este respecto. Es un tema, en fin, difícil, complicado, sobre todo por los planteamientos presentistas con los que se ha abordado. Ciertamente entre los socialistas había algunos, por ejemplo, que la coyuntura de los años 30 estuvieron a favor de planteamientos estatutistas, pero eran los menos, y otros, los más, estuvieron en contra. O sea que esta cuestión, que es de pura oportunidad política, como se decía en el siglo XIX, hoy se ha mistificado con planteamientos identitarios y es difícil abordarlo, ¿no? Pero quiero decir que en los socialistas, como en todas las fuerzas, depende del origen, en fin, geográfico, del medio familiar, etcétera, pues había un poco de todo, como es lógico. Y sobre todo, ¿qué cambiaron con el tiempo? Lo digo porque siempre estos cambios se han abordado en clave de traición, de chaqueta vuelta, y no quiero recordar tiempos más recientes y todavía cómo se utiliza por determinadas gentes, y, en fin, cuando este tipo de explicaciones que se hacen en esta clave de traición, de chaqueta vuelta, de vendido, etcétera, pues dejará muy satisfecho al que la emite, ¿no? Pero tiene muy poca capacidad explicativa. Lo que ocurre es que simplemente hay un cambio de la coyuntura política y, como es una cuestión de oportunidad política, pues cambia las posturas, para que se me entienda y para no remitirme a tiempo ni siquiera del 20. En 1873, cuando se plantea la cuestión de la España federal, si Navarra va a ser un cantón solo o con otras provincias, ya sea las Vascas, La Rioja o Aragón, un diputado republicano, Agustín Sarda, pide instrucciones al ayuntamiento porque, dice, esta es una cuestión de pura oportunidad política. Los republicanos federales en el año 69 estaban a favor de lo que se llamaba el Laura Paz. El año 73 cambiaron, pero no se debió a un chaqueteo, ni mucho menos. Fue simplemente lo dijeron porque si entramos con lo que hoy es la Comunidad Autónoma Vasca, se favorece al adversario común, que es el carlismo. Es decir, que en poco tiempo puede haber un cambio. Boneta, en la República, el Peraltés, en fin, él dijo en Trabajadores que si Navarra entraba en el estatuto, la Ribera se iba de Navarra. El mismo Boneta, 4 años más tarde, o 5, el 36, estuvo a favor de la fórmula que contemplaba un entendimiento con el estatuto. ¿Por qué? Porque las izquierdas navarras estaban, por decirlo coloquialmente, acogotados y veían cualquier relación con un ente fuera de Navarra una apoyatura, incluso no solamente una apoyatura a sus tesis, sino era una cuestión de mera supervivencia, porque percibían, y se ve en los textos, la guerra como muy cercana. Bien, ya para terminar, en fin, quiero señalar que el tercer tomo, que está bastante avanzado, ahora afortunadamente pues cuento con una colaboradora bastante muy motivada, pues voy a incluir no solamente a los navarros, a los no navarros, sino me he dado cuenta que hay una carencia, y es que hay que tratar de los navarros que vivían fuera de Navarra. Por ejemplo, pues uno que me ha salido recientemente, si uno encuentra en El Socialista una nota biográfica de un individuo que se llama Victoriano Lusarreta, pues hay muchas probabilidades que Victoriano o su padre fueran navarros. O, por ejemplo, la cuenca minera, la cuenca del Triano, en las encartaciones vizcaínas, en fin, allí hay líderes que se apellidan Francisco Gurra o Bañales, etcétera, que presumiblemente, o ahí estarán, que presumiblemente son navarros. Entonces, intentaré incluir, vamos a decir, las voces que sea posibles, y sin más, pues ya con esto doy por terminada la charla.